¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hablar de las rectas en el plano. Hemos hablado ya de cómo calcular la distancia entre dos puntos. Lo vamos a recordar. Para un punto P de coordenadas AB y un punto Q de coordenadas MN, la distancia de P a Q es la raíz de m menos a la 2 más n menos b a la 2. Por ejemplo, la distancia del punto P de coordenadas 3, 6 al punto Q de coordenadas 7, 9 es la raíz de 7 menos 3 a la 2 más 9 menos 6 a la 2. 7 menos 3 es igual a 4. 9 menos 6 es igual a 3. 4 a la 2 son 16. 3 a la 2 son 9. 16 más 9 son 25 y la raíz de 25 es igual a 5. Por dos puntos distintos, uno puede trazar distintas curvas que los contengan, pero solamente una de ellas es recta. Es decir, que axiomáticamente por dos puntos distintos pasa una única recta. Ahora, para poder hablar de las ecuaciones de la recta en el plano, vamos a considerar estos dos puntos distintos que la determinan unívocamente. Si el punto A es de coordenadas x1 y 1 y el punto B es de coordenadas x2 y 2, el vector AB de componentes x2 menos x1, y 2 menos y1 es paralelo a la recta que pasa por A y por B. Es decir, que este vectorcito AB lo vamos a llamar director de la recta y vamos a hablar de él de una forma más genérica con las componentes de sub x de sub y. El director no puede ser el vector nulo. La ecuación de una recta que no es vertical y que pasa por dos puntos distintos la podemos encontrar con la fórmula y menos y sub 1 sobre y2 menos y sub 1 igual a x menos x1 sobre x sub 2 menos x sub 1. La ecuación vectorial de una recta que pasa por el punto x sub 1 y sub 1 y tiene director de sub x de sub y es L de los xy igual a x sub 1 y sub 1 más alfa por d sub x de sub y con alfa perteneciente a los reales. La ecuación paramétrica de la recta, de esa misma recta, es L, donde x es igual a x sub 1 más alfa de sub x, y es igual a y sub 1 más alfa de sub y alfa es un número real. Si el eje X es el eje horizontal, en ese eje vamos a hablar de la unidad con el versor Y. Y toda recta que tenga al versor Y por director va a ser una recta horizontal. En el eje Y vamos a considerar por unidad al versor J. Y toda recta que tenga al versor J por director va a ser una recta vertical. Es decir, que si es nula solamente la componente en Y de un vector director, la recta es horizontal. Si es nula solamente la componente en X de un vector director, la recta es vertical. La ecuación cartesiana de esa misma recta de la que venimos hablando es x menos x1 sobre d sub x igual a y menos y1 sobre d sub y. D sub x distinto de 0, d sub y distinto de 0. Geométricamente, ¿qué significa? Que ecuación cartesiana no pueden tener ni las rectas verticales ni las rectas horizontales. Si AB es un vector perpendicular a L, la ecuación implícita de la recta L es A por X más B por Y más C igual a 0. Si L intersecta al eje X en A0 y al eje Y en 0B, la ecuación segmentaria de L es X sobre A más Y sobre B igual a 1. Acá lo que estamos viendo son los ejes en rojo y en verde y una recta que intersecta al eje Y en menos 3/5 y al eje X en 8/7. Entonces, vamos a poder hablar de la ecuación segmentaria de esta primera recta.
una segunda recta que intersecta al eje Y en 8 y al eje X en -3, entonces vamos a poder hablar también de la ecuación segmentaria de esa segunda recta. M es X sobre -3 más Y sobre 8 igual a 1, ecuación segmentaria de la segunda recta. L es X sobre 8 séptimos más Y sobre -3 quintos igual a 1, ecuación segmentaria de la primera recta. Con ecuación segmentaria no se pueden escribir ni rectas que pasen por el origen, ni horizontales ni verticales. Si M es la pendiente de la recta L y N es su ordenada al origen, entonces la ecuación explícita de L es L de los I igual a M por X más N. La pendiente se puede calcular. M igual a X sub 1 menos X sub 2 sobre Y sub 1 menos Y sub 2. Si D es igual a D sub X D sub Y y ese D es el director de la recta L, entonces N igual a D sub I menos D sub X es normal de la recta. D.N es igual a D sub X D sub I por D sub I menos D sub X. Resolvemos la multiplicación escalar, D sub X por D sub I más D sub I por menos D sub X. Conmutamos D sub I por D sub X, que es igual a D sub X por D sub I, y entonces el producto escalar es igual a 0. Esto informa que D es perpendicular a N, con el fundamento de que ni D ni N pueden ser vector nulo. Ejemplo. ¿El punto menos 1, 3 pertenece a L? Para poder saber esto, vamos a considerar que los puntos X, Y que pertenecen a L tienen que verificar la igualdad con 3 menos 9 más lambda por 1 menos 3. Entonces, si encontramos un valor de lambda que haga que X sea igual a menos 1 e Y sea igual a 3, vamos a poder decir que el menos 1, 3 pertenece a L. No encontramos un valor de lambda, entonces no es un punto perteneciente a L. Lo que sabemos de L es que pasa por el punto 3 menos 9 y a su vez tiene el director 1 menos 3. Entonces, 3 menos 9 más lambda por 1 menos 3 tiene que ser igual a menos 1, 3 para saber si pertenece o no. Multiplicamos por lambda, sumamos vectores. En realidad acá se me ocurrió hacer otra cosa. Al menos 1, 3 le resté el 3 menos 9. Menos 1 menos 3 menos 4, 3 menos menos 9, 6, 3 más 9, 12. Entonces, lambda por el 1 menos 3 tiene que ser igual a menos 4, 12. Lambda por 1 lambda, coma, lambda por menos 3 lambda. Por igualdad de vectores, lambda tiene que ser igual a menos 4 y también menos 3 lambda tiene que ser igual a 12. O sea que se forma un sistemita en la variable lambda. Resulta que lambda igual a menos 4 verifica esto, porque menos 3 lambda igual a 12 se verifica cuando lambda es igual a menos 4. Por lo tanto, el menos 1, 3 pertenece a L. Ahora, lo que estamos viendo en pantalla es que este vectorcito que llamamos director de la recta, lo vamos a ver con origen, con punto inicial en el origen. Y ese vectorcito que es opuesto o que es paralelo al primero, también es paralelo a la recta. O sea que todo vector paralelo al director también va a ser paralelo, puede ser un director. Ese vectorcito, que es perpendicular a la recta, también lo vamos a estudiar en el origen. Pero lo podemos ver con su equivalente sobre la recta para poder ver bien esa perpendicularidad. Ahí tenemos una recta que pasa por el origen. Y ahí vemos el ángulo que se forma con el semieje positivo de las X.
Si hacemos un recorte de un segmento de recta que inicie en el origen, se va a delimitar un segmento perpendicular al eje X y se va a poder ver otro segmento sobre el eje X formando un triángulo rectángulo. De manera que podemos hablar de cateto opuesto y podemos hablar de cateto adyacente al ángulo alfa. Si al cateto opuesto lo llamamos A o lo llamamos D sub I y al cateto adyacente lo llamamos menos B o D sub X, vamos a poder ver entonces que cateto opuesto sobre cateto adyacente es igual a sobre menos B, que algebraicamente es igual a menos A sobre B, igual a menos A sobre B, y que esto es igual a M, que es la tangente del ángulo alfa. Y esa M es la pendiente de la recta. Pero entonces, habla de la inclinación de la recta, ¿sí? La pendiente nos habla de cuán inclinada está la recta. Y esa pendiente va a ser trasladable a todas las rectas paralelas a la que pasa por el origen, aunque no pasen por el origen. Ahí estamos viendo un normal. Ese normal a la recta es el de componentes AB. D sub X, D sub Y son las componentes del director, AB son las componentes del normal. Escribir si es posible la recta que pasa por los puntos A de coordenadas 1, 1 y B de coordenadas menos 3, 2 en todas las formas aprendidas. Ustedes pueden, después de resolver el ejercicio, autocorregirlo con las respuestas que están en el video. El cálculo del punto medio. Sean los puntos A de coordenadas x, a y a y B de coordenadas x, b y b. El punto medio M del segmento AB es igual a x sub A más x sub B sobre 2, y sub A más y sub B sobre 2. Por ejemplo, el punto medio del segmento de extremos A igual a 5, 4 y B de coordenadas 9, 2 es M igual a 5 más 9 sobre 2, 4 más 2 sobre 2. 14 sobre 2, 7, 6 sobre 2, 3. Construir la recta perpendicular al segmento de extremos AB que pasa por su punto medio. Si es perpendicular al segmento de extremos AB, quiere decir que tenemos que construir un vector perpendicular a AB. Y para poder hacerla pasar por su punto medio, hay que calcular el punto medio del segmento AB. Entonces, el punto medio es el 7, 3. El vector AB es de componentes 4 menos 2. La recta que queremos calcular tiene que ser perpendicular a AB. Entonces, el AB es normal de esa recta. Entonces, la recta L, 4x menos 2y más c igual a 0, es algo de la ecuación, casi toda la ecuación. Sabemos que pasa por el 7, 3, o sea que cuando x es igual a 7 e y es igual a 3, despejamos c igual a menos 22 y queda L de ecuación 4x menos 2y menos 22 igual a 0, o de manera equivalente menos 4x más 2y más 22 igual a 0. También podríamos multiplicar por un medio miembro a miembro y que quede menos 2x más y más 11 igual a 0. Acá tenemos un segmento, el segmento del enunciado, el punto medio y la recta perpendicular. Esa recta perpendicular al segmento que pasa por su punto medio recibe el nombre de mediatriz. Acá estamos viendo dos rectas. Entre dos rectas se forman 4 ángulos. El menor, ¿sí?, que es igual a su opuesto por el vértice, es un ángulo que se va a obtener con determinadas características en la fórmula de ángulo. Porque para que la fórmula no nos informe el mayor, solamente nos informe el menor, vamos a tener que hacer algunos arreglos respecto de la fórmula de ángulo
entre vectores. Ese ángulo es obtuso, no es ese el que estamos buscando. Es congruente con su opuesto por el vértice. Ese ángulo, el agudo, es el que necesitamos que nos informe la fórmula de ángulo. Por esto, el ángulo entre L1 y L2, que es igual a alfa, es igual al arco coseno del valor absoluto de d sub 1 por d sub 2 sobre módulo de d sub 1 por módulo de d sub 2. Ahora, ese es un director de una de las rectas. Ese vector también. Ese vector es el director de la segunda recta. Vean que si utilizamos un director, el director rojo y el negro, se forma el ángulo verde, pero si usamos el verde y el negro, que también estaríamos hablando de ángulo entre directores de rectas, se forma el obtuso. Entonces, por esto, para que se seleccione algebraicamente el verde, es que agregamos el valor absoluto. Ese director puede estar en cualquier segmento de la recta, ¿sí? Y a su vez podemos graficarlo junto con el normal. Ahí tenemos director y normal de una recta. Ahí tenemos director de la otra recta, normal de la otra recta. Los normales también pueden ser paralelos, o sea, tanto el rosado como el naranja son normales de la segunda recta. Si graficamos estos normales junto con el normal de la primera recta, vemos que nuevamente se forma el ángulo verde y se forma el ángulo azul. Para que la fórmula informe el ángulo verde, el ángulo agudo, el ángulo entre L1 y L2 es igual a alfa, es igual al arco coseno del valor absoluto de N1 por N2 sobre módulo de N1 por módulo de N2. ¿Por qué el valor absoluto en la fórmula de ángulo entre rectas? Ahora, lo que podemos ver es que el argumento de un agudo, ya lo hemos visto en ángulos, es positivo y el argumento de un obtuso es negativo. Entonces, agregando el valor absoluto, hacemos que siempre el argumento sea positivo. Notación. Así estamos diciendo que la recta L1 es paralela a la recta L2. Así estamos diciendo que la recta L1 es perpendicular a la recta L2. Ahí estamos viendo un par de rectas paralelas coincidentes. Sus directores son paralelos y un punto perteneciente a una recta pertenece también a la otra. Entonces, esto nos va a permitir, dentro de las posiciones relativas entre rectas, poder decir cuándo dos rectas son paralelas coincidentes. Ahora, estas rectas también son paralelas, pero no coincidentes. Sus directores son paralelos, pero un punto perteneciente a una de las rectas no pertenece a la otra. Acá estamos viendo rectas incidentes. ¿Qué quiere decir esto? Que se intersectan, que tienen un punto en común. Sus directores no son paralelos. Ahora, las incidentes lo que tienen de característica es un punto en común. Algunas incidentes, además, tienen directores perpendiculares. Entonces, estas otras son incidentes y además son perpendiculares. Acá estamos viendo una recta L1 escrita en su ecuación paramétrica y una recta L2 también en su ecuación paramétrica. Lo que podemos ver es que la recta L1 pasa por el punto 2, 4 y tiene director 1, 1. La recta L2 pasa por el punto 2, 6 y tiene director 2, menos 1. El director 1, 1 y el director 2, menos 1 no son paralelos. Con esto alcanza para decir que las rectas se intersectan, nada más. Otra cuestión sería encontrar ese punto de intersección. Para esto, el x de L1 tiene que ser igual al x de L2.
Es decir, que 2 más epsilon tiene que ser igual a 2 más 2 lambda. El I de L1 tiene que ser igual al I de L2. Es decir, que 4 más epsilon tiene que ser igual a 6 menos lambda. De esta manera resolvemos el sistema y podemos ver en qué puntos se intersectan. ¿De a dónde dije que el director de L2 es el 2 menos 1? Porque a lambda lo multiplican 2 y menos 1. ¿De a dónde dije que el director de L1 es el 1, 1? Porque a epsilon lo multiplican el 1 y el 1. A su vez, los valores constantes son las coordenadas de un punto. 2, 6 para L1, 2, 4 para L1, 2, 6 para L2. Se resuelve el sistema. Lo más conveniente es resolver todos los sistemas por Gauss y tener en cuenta que cuando terminamos de resolver el sistema, los que estamos obteniendo son los valores de epsilon y de lambda. No estamos obteniendo los valores de las coordenadas del punto. Tenemos que volver a la ecuación de L1, reemplazar epsilon por 4 tercios y ahí recién vamos a poder decir que L1 intersecta L2 en 10 tercios, 16 tercios. Nuevamente, con lo que hicimos solamente sabemos que se intersectan. No sabemos si son perpendiculares. Pueden no ser perpendiculares. Para poder saber lo de la perpendicularidad, además habría que hacer el producto escalar entre los directores. Si ese producto escalar es distinto de 0, solamente son incidentes. Si el producto escalar es igual a 0, son incidentes y además perpendiculares. Les dejo también un ejercicio y para que autocorrijan. Ahora, ¿qué condiciones nos van a informar a nosotros de que un par de rectas son paralelas? Estas se llaman condiciones de paralelismo entre rectas. Sean L1 correspondiente con todos los elementos de subíndice 1 y L2 correspondiente con todos los elementos de subíndice 2. Dos rectas de directores U sub 1 de componentes U sub 1x, U sub 1y, U sub 2 de componentes U sub 2x, U sub 2y, normales N1 de componentes A sub 1, B sub 1 y N2 de componentes A sub 2, B sub 2. Pendientes M sub 1 y M sub 2 ordenadas al origen N sub 1 N sub 2 cuando las hubieran, intersecciones con el eje X en A sub 1, 0 y A sub 2, 0 e intersecciones con el eje Y en 0, B sub 1 y 0, B sub 2 cuando las hubieran. Las siguientes proposiciones son equivalentes. L1 es paralela a L2. U sub 1 es paralelo a U sub 2. U sub 1 es igual a K por U sub 2 con K distinto de 0. N1 es paralelo a N2. N1 es igual a K por N2 con K distinto de 0. A sub 1 es A sub 2 como B sub 1 es a B sub 2. O ambas rectas son horizontales o ambas verticales. U sub 1x es a U sub 2x igual que U sub 1y es a U sub 2y, con directores ni horizontales ni verticales, o ambas rectas horizontales o ambas verticales. B sub 1 es a sub 1 igual a B sub 2 es a sub 2 siempre que ni A sub 1 ni A sub 2 sean 0. El sistema de ecuaciones lineares y igual a m sub 1 por x más n sub 1 y igual a m sub 2 por x más n sub 2 es compatible, indeterminado o incompatible. La matriz que estamos viendo en pantalla no tiene inversa. El determinante de esta matriz es 0. M1 es igual a M2 o ambas rectas son verticales. Si además un punto de una de las rectas pertenece a la otra, o en sus ecuaciones implícitas con coeficientes no nulos, se verifica la proporción
A sub 1 es a sub 2, como B sub 1 es a B sub 2, como C sub 1 es a C sub 2. O el sistema de ecuaciones lineales y igual a m sub 1 por x más n sub 1 igual a m sub 2 por x más n sub 2 es compatible indeterminado, vamos a poder decir que las rectas son paralelas coincidentes. Vamos a utilizar algún ítem de este teorema para poder decir la posición relativa entre las rectas. L1, x igual a 2 más 4 lambda y igual a 3 más 5 lambda. L2, x más 1 sobre 12 igual a y más 2 sobre 15. El director de L1 es el 4, 5, el director de L2 es el 12, 15. Al director 1 lo podemos escribir como un tercio por el director 2, o sea que los directores son paralelos y en consecuencia las rectas paralelas. En el ejemplo anterior había una recta escrita en su ecuación cartesiana. Tenemos que tener precaución de cuándo está escrita en forma cartesiana y cuándo no. Por ejemplo, la L que estamos viendo en pantalla, 2x más 16 sobre 24 igual a y más 2 sobre 15, no está escrita en su ecuación cartesiana, porque hay un número distinto de 1 que multiplica a la x. Para poder escribirla en su forma cartesiana, vamos a sacar factor común el 2. Y ahora vamos a simplificar el 2 con el 24. De esta manera nos va a quedar una ecuación cartesiana. X más 8 sobre 12 igual a y más 2 sobre 15. Entonces, 24, 15 no es el director de L. El director de L es el 12, 15. Menos 16 menos 2 no es un punto perteneciente a L. El punto perteneciente a L es menos 8 menos 2. Supongamos que tenemos la recta L de ecuación 5x más 15 sobre 24 igual a y más 2 sobre 15. No está escrita en forma cartesiana porque x está multiplicada por 5, que es distinto de 1. Sacamos 5 factor común y ahora readecuamos el denominador para que el 5 deje de estar en el numerador y ahora sí tenemos una ecuación cartesiana. X más 3 sobre 24 quintos igual a y más 2 sobre 15. Entonces, L no tiene por director el 24 15, tiene por director el 24 quintos 15, no pasa por el menos 15 menos 2, pasa por el menos 3 menos 2. Lo que vamos a ver ahora es cómo trabajar con un par de rectas que están escritas en ecuación explícita. L1 de ecuación 12x más 18y más 5 igual a 0, L2 de ecuación 6x más 9y más 3 igual a 0. El normal de L1 es el 12, 18. El normal de L2 es el 6, 9. ¿Por qué? Porque cuando las rectas están escritas en forma explícita, la información que tenemos son los normales. Al N1 lo podemos escribir como K por N2. Es decir, que el 12, 18 es igual a 2 por 6, 9. Entonces podemos decir que N1 es paralelo a N2 y en consecuencia podemos decir que L1 es paralela a L2 utilizando el teorema. Para poder calcular un punto de L1, le damos valor a una de las variables. ¿Con qué finalidad? Poder conocer un punto de L1, saber si ese punto pertenece a L2 y de esa manera poder decir si L1 y L2 son paralelas coincidentes o paralelas no coincidentes. Se me ocurrió darle a x el valor 2, se le puede dar a x otro valor y hacemos la cuenta.
12 por 2 más 18 por i más 5 igual a 0. 24 más 18i más 5 igual a 0. 18i igual a menos 29. I igual a menos 29 18avos. Entonces el P sub 1 es de coordenadas 2 menos 29 18avos. Y vemos que cuando reemplazamos por x igual a 2 y por y igual a menos 29 18avos en L2, la ecuación de L2 no se verifica. Por lo que P sub 1 pertenece a L1, P sub 1 no pertenece a L2, entonces L1 y L2 son paralelas no coincidentes. De la misma manera, o sea, con el mismo par de rectas pero de distinta manera, podemos trabajar con un sistema de ecuaciones lineales que se conforma con las ecuaciones de las dos rectas. Las rectas escritas en forma implícita necesitan que el término independiente se escriba del otro lado del igual para poder formar una matriz ampliada y resolver, por ejemplo, con Gauss. Cuando se hace esto, se obtiene un renglón de incompatibilidad, lo que informa que el sistema es incompatible. Por lo que también podríamos decir que las rectas son paralelas no coincidentes utilizando otro ítem del teorema. Para este par de rectas, lo que tenemos es su ecuación explícita. L1 es de ecuación y igual a 3 quintos por x más 3, L2 es de ecuación y igual a 3 quintos por x menos 2. Entonces, la pendiente de L1 es igual a 3 quintos, la pendiente de L2 también es igual a 3 quintos, por tener pendientes iguales las rectas son paralelas. Ahora vamos a hablar de la condición de perpendicularidad entre rectas, sea L1 correspondiente con todos los elementos de subíndice 1 y sea L2 correspondiente con todos los elementos de subíndice 2. Dos rectas de directores U sub 1 de componentes U sub 1x, U sub 1y y U sub 2 de componentes U sub 2x, U sub 2y. Normales N1 de componentes A sub 1, B sub 1 y N2 de componentes A sub 2, B sub 2. Pendientes M1 y M2 ordenadas al origen N1 y N2, cuando las hubiera. Intersecciones con el eje X en A sub 1, 0 y A sub 2, 0 e intersecciones con el eje Y en 0, B sub 1 y 0, B sub 2, cuando las hubieran. Las siguientes proposiciones son equivalentes. L1 es perpendicular a L2. U sub 1 es perpendicular a U sub 2. U sub 1 punto U sub 2 es igual a 0. N1 es perpendicular a N2. N1 punto N2 es igual a 0. A sub 1 es a sub 2 como menos B sub 2 es a B sub 1. Ahí teniendo en cuenta que ningún denominador sea 0. Si algún denominador es 0, cuando hubieran denominadores de acá en adelante, hay que tener en cuenta que significa que alguna recta es horizontal o vertical. Y para esto se hace un estudio geométrico y se dice que si una de las rectas es horizontal y la otra es vertical, también hay perpendicularidad. U sub 1x es a U sub 2x como menos U sub 2y es a U sub 1y. B sub 1 es a sub 1 como menos a sub 2 es a B sub 2. El determinante de la matriz M1 menos 1, M2 menos 1 es no nulo e igual a 1 sobre M2 menos M2. M1 es igual a menos M2 a la menos 1. El ángulo entre L1 y L2 mide 90 grados. Ejemplos. Vamos a utilizar los teoremas para hablar de la perpendicularidad o no de cada par de rectas. Vamos a utilizar el teorema. Si L1 está definida en forma paramétrica y L2 en su ecuación cartesiana, de ambas conocemos el director. El director de L1 es el 4 menos 5, el director de L2 es el 15, 12.
Si multiplicamos escalarmente los directores, el producto escalar es igual a 0. Por lo tanto, los directores son perpendiculares y en consecuencia las rectas son perpendiculares. La recta L1 está escrita en forma implícita, la L2 también, entonces conocemos los normales. El normal de L1 es el 2, 3, el normal de L2 es el 9 menos 6. Multiplicando escalarmente los normales obtenemos producto escalar 0, en consecuencia los normales son perpendiculares y esto informa que las rectas son perpendiculares. Si L1 está escrita en su ecuación explícita y L2 está escrita en su ecuación explícita, vemos que M1 es igual a menos 4 quintos, M2 es igual a 5 cuartos, y cuando multiplicamos M1 por M2, el producto es menos 1. Entonces, las rectas son perpendiculares. También podríamos haber dicho que menos 1 sobre menos 4 quintos es igual a 5 cuartos. Es decir, que la pendiente de una de las rectas es opuesta e inversa de la pendiente de la otra. L1 es de ecuación 2x igual a 5, L2 es de ecuación y igual a 0, entonces x igual a 5 medios es una recta vertical, y igual a 0 es una recta horizontal, en consecuencia son perpendiculares. Fórmula de distancia de punto a recta en el plano. Sean L de ecuación a por x más b por y más c igual a 0. Una recta de normal AB que pasa y P un punto de coordenadas XP y P. La distancia del punto P a la recta L es igual al valor absoluto de AXP más BIP más C sobre el módulo del AB. Supongamos que este es el punto de XP y P, esta es la recta, AX más BI más C igual a 0, y podemos tomar desde ese punto distintas distancias a otro punto de la recta. Vamos a decir que la distancia del punto a la recta es la menor de todas ellas, que se obtiene en forma perpendicular a la recta, es decir, en la dirección del normal de la recta. Podemos pensar esa fórmula también de la siguiente manera. Si nosotros tenemos una recta, conocemos el normal, generamos un vectorcito del punto P a un punto de la recta y a ese vectorcito lo proyectamos en la dirección del normal, también vamos a obtener la distancia. Sea la recta L de ecuación y igual a 3x más 2 y el punto C de coordenadas 3, 2. Calcular la distancia de punto a recta utilizando la fórmula y verificar la distancia hallada construyendo una perpendicular a L que pase por C, calculando la distancia de C al punto de intersección de L con la perpendicular construida. Y es igual a 3x más 2. Esto es equivalente a que menos 3x más y menos 2 es igual a 0. El punto XP y P es de coordenadas 3, 2. Por fórmula, la distancia de C a L es igual al valor absoluto de menos 3 por XP más IP menos 2 sobre el módulo del menos 3, 1. Entonces es igual al valor absoluto de menos 3 por 3 más 2 menos 2 sobre raíz de menos 3 a la 2 más 1 a la 2. Igual al valor absoluto de menos 9 sobre raíz de 10 igual a 9 sobre raíz de 10. Ahora, si construimos la perpendicular, esa perpendicular va a ser de la forma y igual a menos 1/3 por x más n, va a pasar por el punto C, lo que nos va a permitir despejar n, y a esa recta la vamos a intersectar con L. Se intersectan en el punto de coordenadas 3 décimos 29 décimos y la distancia de C de coordenadas 3, 2 a A de coordenadas 3 décimos 29 décimos se calcula con la fórmula de distancia entre puntos y es igual a 9 por raíz de 10 sobre 10, que es el mismo número obtenido por fórmula, solamente que racionalizado. Acá estamos pudiendo ver la recta perpendicular que construimos que pasa por C.
el punto A y la distancia de A a C es la misma que se encuentra por fórmula. Distancia entre rectas. La distancia entre dos rectas L y M incidentes en un punto es 0. La distancia entre dos rectas L y M paralelas coincidentes es 0. La distancia entre dos rectas L y M paralelas no coincidentes es la distancia de un punto de M a la recta L. Ahí lo que estamos viendo son rectas que inciden en un punto. Ellas tienen entre sí distancia 0. ¿Por qué? Porque hay un par de puntos, uno de una recta y otro de otra, que coinciden, que están a distancia 0. Y la distancia entre las rectas es la menor de todas las distancias entre puntos. No puede haber una distancia menor que 0, entonces la distancia entre ellas es 0. Acá tenemos un par de rectas paralelas coincidentes que también la distancia entre ellas es 0, y acá estamos viendo un par de rectas paralelas no coincidentes que para calcular la distancia lo que hacemos es tomar un punto de una, calcular la distancia de ese punto a la otra recta y de esa manera con distancia de punto a recta obtener la distancia entre un par de paralelas no coincidentes. Vamos a ver dos enunciados muy parecidos que utilizan fórmulas distintas de distancia para resolver. Hallar los puntos pertenecientes a la recta y igual a x más 1 que distan una unidad del punto 3, 2. La distancia de P a Q se calcula con la fórmula de distancia entre puntos. ¿Por qué vamos a utilizar esta fórmula? Porque estamos viendo qué puntos pertenecientes a la recta distan una unidad de otro punto. O sea que estamos hablando de distancia entre puntos. Dice hallar los puntos pertenecientes a la recta y igual a x más 1 que distan una unidad de la recta y igual a menos 2x. ¿Qué diferencia hay en este enunciado? Pensé que había escrito de nuevo lo mismo. Perdón, dice que los puntos pertenecientes a y igual a x más 1 tienen que distar una unidad de la recta. Entonces ahí vamos a utilizar la fórmula de distancia de punto a recta. Vamos a utilizar esta otra fórmula. Entonces lo que tenemos que ver es que aunque los enunciados son muy similares y hasta a mí me parecieron iguales, son distintos. Hallar los puntos pertenecientes a la recta y igual a x más 1 que distan una unidad del punto 3, 2. Los puntos pertenecientes a la recta y igual a x más 1 tienen la forma P de coordenadas x, x más 1. El punto conocido es Q de coordenadas 3, 2. La distancia entre ellos es entonces 1 igual a raíz de x menos 3 a la 2 más x más 1 menos 2 a la 2. Hay que tener en cuenta de resolver bien el binomio al cuadrado y obtener bien un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, 1 menos 2 menos 1, x menos 3 al cuadrado es x al cuadrado menos 6x más 9, x menos 1 al cuadrado es x al cuadrado menos 2x más 1. X al cuadrado más x al cuadrado son 2x al cuadrado, menos 6x menos 2x son menos 8x, 9 más 1, 10, menos 1, 9. Ahora que tenemos una ecuación de segundo grado igualada a 0, podemos utilizar Bhaskara o hacer completamiento de cuadrados y despejar utilizando valor absoluto, lo que les sea más conveniente y más ameno para resolver la ecuación. Cuando vamos a resolver esta ecuación, encontramos que no tiene raíces reales. Esto informa que no hay puntos de la recta que estén a distancia 1 del punto 3, 2. Entonces, vamos a hacer un cambio sutil. Vamos a decir que la distancia, en vez de ser 1, sea 10.
O sea que escribimos los puntos de la recta, planteamos la fórmula de distancia, pero ahora en vez de ser igual a 1 la distancia, va a ser igual a 10. Entonces, despejamos, elevamos a la 2, resolvemos los binomios al cuadrado, igualamos a 0, resolvemos la ecuación y obtenemos dos soluciones, x igual a 9 o x igual a menos 5. Cuando nos encontramos con estas soluciones y solamente son valores de x, nosotros tenemos que responder puntos. Entonces, en función de ese x, decimos, bueno, cuando x es igual a 9 y es igual a x más 1, entonces se forma el punto 9, 10. Cuando el x es igual a menos 5 y igual a menos 5 más 1, entonces el otro punto es el menos 5 menos 4. Recién ahí terminamos de resolver el ejercicio. Ahora vamos al otro enunciado. La distancia de un punto A, vamos a hacer una aclaración. La distancia de un punto a una recta es la menor de todas las distancias posibles del punto a otro punto de la recta. Pero la distancia del punto 3, 2 a la recta y igual a x más 1 es raíz de 2. O sea que la menor de todas las distancias es mayor que 1. Por eso no encontramos ningún punto a distancia 1. Vean que todos los puntos que están a distancia 1 del punto 3, 2 son los que pertenecen a la circunferencia más pequeña. Esa circunferencia no intersecta a la recta. Sin embargo, la circunferencia de radio 10 sí intersecta a la recta y lo hace en 2 puntos. Cuando vamos a hallar los puntos pertenecientes a la recta y igual a x más 1 que distan una unidad de la recta y igual a menos x menos 2, también vamos a necesitar los puntos escritos en una forma genérica. ¿En qué ayuda a escribir a los puntos de esta manera? En que todos los puntos se escriben utilizando una única variable. Entonces, cuando uno hace un reemplazo de esta manera en la ecuación, si uno dispone de una sola ecuación para resolver, para poder responder al enunciado, está teniendo solamente una variable. Y esto ayuda mucho a poder resolver el ejercicio. También escribiremos la ecuación implícita de la segunda recta. La recta y igual a menos 2x está en su ecuación explícita. La vamos a escribir como y más 2x igual a 0. Entonces, la distancia de punto a recta tiene que ser igual a 1. Es decir, que 1 es igual al valor absoluto de 2x más 1 por x más 1 más 0, todo sobre el módulo del 2,1. O sea que 1 es igual al valor absoluto de 2x más x más 1 sobre la raíz de 5. Despejando, sin errores, obtenemos que raíz de 5 es igual al valor absoluto de 3x más 1. O sea que 3x más 1 es igual a raíz de 5 o 3x más 1 es igual a menos raíz de 5. Terminamos de despejar las dos x y tenemos que encontrar los y correspondientes para poder hablar de los puntos. Entonces, un punto es raíz de 5 menos 1 sobre 3, raíz de 5 más 2 sobre 3, y el otro punto es menos raíz de 5 menos 1 sobre 3, menos raíz de 5 más 2 sobre 3. Lo que estamos viendo en este gráfico es que por ser distancia de punto a recta, se obtiene de manera perpendicular a la recta. Yo lo que les voy a plantear es que ustedes puedan definir de qué recta se toman los puntos y distancia a qué recta se está tomando desde el gráfico. Que lo puedan pensar porque ahí hay 4 rectas en realidad. Bueno, que ustedes puedan identificar las distintas rectas del enunciado. Haz de rectas paralelas. Son de ecuación h, dos puntos, y igual a x más k, con k perteneciente a los reales.
En realidad ahí estamos hablando de un haz de rectas paralelas y todas esas rectas tienen pendiente 1. Pueden ser rectas paralelas y todas tener otra pendiente. Cuando todas las rectas tienen la misma pendiente, es un haz de paralelas. Acá lo estamos viendo gráficamente. Acá estamos viendo el haz de rectas que pasa por el punto 2, 4, que es de ecuación h de los xy igual a 2, 4 más lambda por AB. Ahí tenemos que tener en cuenta que cuando escribimos un haz de rectas siempre es conveniente escribirlo en la forma vectorial o paramétrica. ¿Por qué? Porque en ese tipo de ecuaciones no queda ninguna recta afuera. Si elegimos una forma explícita, nos quedan afuera las verticales. Si elegimos una cartesiana, nos quedan afuera las verticales y las horizontales. Si elegimos una segmentaria, nos quedan afuera las verticales, las horizontales y las que pasan por el origen. Entonces, la forma más conveniente de poder escribir unas de rectas para que no quede sin ningún, o sea, que quede completo, es con la ecuación vectorial. Acá lo que tenemos es un haz pompón, que le llamo yo. Si alguna vez construyeron un pompón de lana, vieron que por el agujerito vamos pasando la aguja y vamos haciendo el giro. Y bueno, se forma algo similar a esto. Ahora, hay otros haces de rectas. Ustedes, por ejemplo, eh, pueden escribir el haz de rectas paralelas a L de ecuación menos x más y menos 3 cuartos igual a 0. Ahí tienen para autocorregirse. Hay otro ejercicio más. Y ahora vamos a ver un haz de rectas que es un poco difícil de escribir algebraicamente, pero que es muy vistoso. Y es el haz de rectas tangentes a una circunferencia. ¿Sí? Ese también es un haz de rectas. Acá lo que les comparto es un ejercicio de parcial que está resuelto para que ustedes puedan orientarse. Y también más adelante les voy a compartir un ejercicio estilo parcial. Y ahora pueden jugar un juego de autoevaluación.